Hola, realizaremos el siguiente ejercicio. Un pequeño bloque se suelta desde un punto A de un plano inclinado que empalma tangencialmente en B con un tobogán de radio R. En D, el bloque se desprende y continúa moviéndose como un proyectil hasta caer en el punto E. Si todas las superficies son lisas, calcule A, el alcance horizontal, B, la normal en el punto más bajo del tobogán. Para comenzar, debe determinar el ángulo de inclinación del plano AB por argumentos geométricos. Primero, para poder conocer el alcance horizontal D, debemos saber cuál es la velocidad del cuerpo que se libera en A, cuál es la velocidad cuando llega al punto D, para entonces poder analizar el movimiento parabólico y determinar este alcance horizontal. Se ve a simple vista que desde A hasta D solamente actúan dos fuerzas, el peso y la normal. Pero la normal en todo el trayecto desde A hasta D es perpendicular al diferencial de posición, al diferencial de R. Esto quiere decir que el ángulo formado entre esa fuerza y ese diferencial siempre va a ser de 90 grados. Por lo tanto, no realiza trabajo la normal. Y la única fuerza que realiza trabajo es el peso. Eso quiere decir que podemos plantear la ecuación de conservación de la energía diciendo que la energía mecánica en A es igual a la energía mecánica en D. Si es así, la energía mecánica en A se define como la energía potencial en A más la energía cinética en A, que es igual a la energía potencial en D más la energía cinética en D. Para poder evaluar la energía potencial, siempre hay que elegir un nivel de referencia. Por simplicidad, escogimos el nivel de referencia que nos haga más fácil encontrar una expresión del potencial, de la energía potencial. En este caso, el nivel de referencia pasa por el punto B. Este sería el nivel de referencia. Si es así, entonces la energía potencial sería m por la gravedad por la altura A, y esa altura A es medida con respecto al nivel de referencia. O sea, iría de este punto hasta el nivel de referencia. Y eso lo tomaríamos como el HA. Para saber cuál es el HA, necesito conocer cuál es este ángulo. Por criterio geométrico sé que esta línea es perpendicular a esta línea y que esta línea es perpendicular a esta línea. Por lo tanto, el ángulo es alfa. Eso quiere decir que H sub A es igual a la hipotenusa 2R por el seno del ángulo alfa. Continuamos con la ecuación de la conservación de la energía. Sumamos ahora la energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado en A. Pero en A la velocidad es cero, ese objeto se deja caer, ¿cierto? Se suelta. Y esto es igual a la energía potencial en D, que es la masa por la gravedad por la altura en D. Miremos qué es la altura en D. La altura en D, según nuestro nivel de referencia, sería esto. Esto de acá sería la altura en D. Y la altura en D se puede observar como una operación donde puedo restar este cateto, donde el triángulo es formado con un ángulo alfa, y el triángulo que es formado con un ángulo beta, pues aquí hay otra altura. Entonces va a ser una cuestión de coger la altura de este triángulo y restarla con la altura de este otro triángulo para obtener h sub d. Entonces h sub d es igual a la hipotenusa, que es r, por el coseno de alfa, y le resto r por el coseno de beta. Ahora continuamos con la ecuación de la conservación de la energía. ¿Qué nos falta? Sumar la energía cinética en D. En este caso decimos que es un medio de la masa por la velocidad en D al cuadrado. Resumiendo,
Entonces tendríamos masa por gravedad por la altura en A, que es 2R seno de alfa, igual masa por gravedad, la altura en D, que es R coseno de alfa, menos R coseno de beta, más un medio de la masa por la velocidad en D al cuadrado. Del triángulo que nos presenta el ejercicio, donde se relacionan longitudes de un triángulo rectángulo con ángulos alfa y beta, podemos saber que es seno de alfa, coseno de alfa y coseno de beta. Entonces quedaría como masa por gravedad 2 por R, donde el seno de alfa es igual a 3/5. Todo esto es igual a la masa por la gravedad. El R sale como factor común. Coseno de alfa es 4/5 menos el coseno de beta, que es 3/5, más un medio de la masa por la velocidad en D al cuadrado. De toda esta expresión se cancela la masa porque están todos los términos. 2 por 3 es 6, entonces obtengo 6/5 de la gravedad por el radio. Todo esto es igual a G por R, 4/5 menos 3/5 es 1/5, más un medio de la velocidad en D al cuadrado. Ahora despejemos la velocidad en D al cuadrado. Entonces la velocidad en D al cuadrado sería igual a 2 veces 6/5 menos 1/5. Todo eso multiplicado por la gravedad por el radio. La velocidad en D al cuadrado es igual 2 veces la gravedad por el radio. Concluimos que la velocidad en D es igual a la raíz de 2G por R. Ya conocemos la velocidad en D, entonces podemos resolver la pregunta de cuál es el alcance horizontal D, planteando las ecuaciones de cinemática para un movimiento parabólico. En particular, vamos a considerar un eje Y hacia arriba y un eje X hacia la derecha. La velocidad en D es tangencial y entonces de esa manera podemos concluir que este ángulo de lanzamiento es beta. ¿Por qué? Porque esta línea es perpendicular a esta línea y la otra línea que forma el ángulo es perpendicular a esta otra línea. Por lo tanto estamos hablando del mismo ángulo, el ángulo beta. En el problema de cinemática, recuerden, se debe plantear cuál es el marco de referencia. En este caso decimos que la Tierra. Se debe plantear en ese marco de referencia los ejes, anclar los ejes en el marco de referencia, definir unas condiciones iniciales y luego unas posiciones generales. Con las ecuaciones de posiciones generales pueden obtener una ecuación que conocemos como la ecuación de trayectoria. Deberían llegar a esto, que Y es igual a X tangente de beta menos G por X al cuadrado sobre 2 b sub d al cuadrado por coseno al cuadrado de beta. Esa es la ecuación de trayectoria, que particularizándola en el punto D, entonces sería un y sub d y un x sub d. O sea que en la posición y x sub d tengo una velocidad sub d. ¿Cuál sería la posición y en d? Sería 0. Entonces tendríamos que y sub d es 0, que es igual a x sub d, que sería el alcance máximo, que es d, por tangente de beta, menos g, en este caso x sería x sub d es d al cuadrado, sobre 2 b sub d al cuadrado por coseno al cuadrado de beta. Para poder encontrar entonces a d, simplemente vamos a sacar un factor común. El factor común quedaría d, que multiplica al tangente de beta, menos g por d sobre 2 veces la velocidad en d al cuadrado coseno al cuadrado del ángulo beta. Todo esto igual a 0. Tenemos para decir dos cosas. Que una primera solución es que d sea igual a 0 para que esa igualdad sea 0 igual a 0. O que el segundo término
sea igual a 0, para que la igualdad se cumpla. La primera respuesta es trivial, entonces la respuesta que necesitamos es que el segundo término sea igual a 0. Tendríamos que tangente de beta menos la gravedad por d sobre 2 velocidad en d al cuadrado coseno al cuadrado de beta es igual a 0. Despejemos d. Al despejar d obtenemos que es equivalente a 2 veces la velocidad en d al cuadrado por el coseno al cuadrado del ángulo beta por la tangente del ángulo beta, todo esto dividido por g. Reemplacemos, porque sabemos qué es el coseno y qué es la tangente del ángulo beta, y sabemos qué es la velocidad en d al cuadrado. 2 veces la velocidad en el punto d al cuadrado sería 2 veces g por el radio por el coseno al cuadrado de beta. Coseno de beta sería 3/5. Sería 3/5 al cuadrado. Y tangente de beta es 4/3. Todo esto sobre g. La gravedad se cancela y esto va a ser igual a 2 por 2, 4. 3 al cuadrado es 9. Sobre 5 al cuadrado es 25 por 4 dividido 3. Multiplicado por r, por el radio. Podemos simplificar. La tercera de 9 es 3 y la tercera de 3 es 1. Entonces el alcance máximo va a ser igual a 48/25 de r. Esta es la primera respuesta, el alcance horizontal. Ahora vamos a analizar la respuesta B. ¿Cuál es la normal en el punto más bajo del tobogán? O sea, en el punto C. En el punto más bajo, en C, vamos a hacer un diagrama de fuerzas. Las fuerzas en este punto serán la normal, el peso y debemos elegir un eje. Como esto es un movimiento circular, pues voy a elegir un eje que apunta hacia el centro, que es el eje normal. Ahora realizamos la sumatoria de fuerzas en el eje normal. La sumatoria de fuerzas en el eje normal es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Vamos a decir que es para un punto particular donde la velocidad es v sub c. La sumatoria de fuerzas en el eje normal es la normal menos el peso igual a la masa por la velocidad en c al cuadrado sobre el radio. Aquí ya tenemos la ecuación de la normal, pero necesitamos conocer qué es la velocidad en c, y para eso tenemos que utilizar trabajo y energía. Particularmente en este problema vemos que la normal no hace trabajo porque siempre es perpendicular al diferencial de posición, por lo tanto solamente realiza el trabajo el peso, que es una fuerza conservativa. Entonces podemos plantear que la energía en A, o sea la energía mecánica en A, es igual a la energía mecánica en C. La energía mecánica en A es la energía potencial en A más la energía cinética en A igual a la energía potencial en C más la energía cinética en C. Para poder saber qué es la energía potencial en A y en C, necesitamos tener un nivel de referencia. Mi nivel de referencia va a estar en B. Bueno, volvamos a la ecuación de la conservación de la energía. Entonces tengo que la energía potencial va a ser la masa por la gravedad por la altura en A, más un medio de la masa por la velocidad en A al cuadrado, que es la energía cinética en A. Esta energía cinética en A es 0, y esto es igual a la energía potencial en C más un medio de la masa por la velocidad en C al cuadrado, que es la energía cinética en C. Reduciendo pues esto, tenemos que masa por gravedad por la altura en A es igual a la masa por la gravedad por la altura en C más un medio de la masa por la velocidad en C al cuadrado. Miremos qué es entonces h sub A y h sub C según nuestro nivel de referencia. Entonces h sub A viene a ser 2 veces r por el seno del ángulo alfa.
Esta altura pues es HA, que viene de este punto a este punto. Esto es HA. Esto es igual a MG por HC. ¿Qué es HC? Viene a ser esta altura. Pero ojo, esa altura está por debajo del nivel de referencia. Entonces se le tiene que colocar un menos, porque está por debajo del nivel de referencia. ¿Y cuánto vale esa altura? Entonces esa altura va a valer R, que es toda esta distancia, y a R le vamos a restar esta altura. De esa manera nos queda R menos R coseno de alfa, más un medio de la masa por la velocidad en c al cuadrado. Reescribamos esto obteniendo dos veces mg por r seno de alfa igual factor común r, entonces me queda mg por r negativo más mg por r coseno de alfa, esto es positivo, más un medio de la masa por la velocidad en c al cuadrado. Podemos observar que la masa por la velocidad en c al cuadrado la podemos obtener de esta expresión que obtuvimos con la sumatoria de fuerzas en el eje normal. De esta forma tenemos 2 mg por r, el seno de alfa es 3/5, que es igual todo esto a menos mg por r más mg por r por el coseno de alfa, que es 4/5, más un medio de la masa por la velocidad en c al cuadrado, que es lo mismo que tener r por n menos mg. R se puede cancelar en todos los factores. Comencemos a despejar n. Tenemos un medio de n, que es igual a 6/5 de mg más mg menos 4/5 de mg más un medio de mg. Multipliquemos todo por 2 a ambos lados. De esa manera obtenemos que la normal es igual a la suma de todos estos términos, a 19 sobre 5 mg. Y este es el resultado B. Esto es todo. Muchas gracias. Buen día.